Dicen que no está grabando. Ok, Ahora sí. déjeme aceptar por aquí. Entonces, yo nací en el área de Antiguo Cuscatlán y también en lo que hoy se conoce como Santa Tecla, que son los lugares donde yo me crié. Eh, Nací en el año de 1964, así que ya eso les da la idea de cuántos añitos tengo. Y me crié pues mi mamá trabajaba y entonces mi abuela materna me cuidaba. Así que yo crecí con mis abuelos y de hecho a mi abuela yo no le decía abuela, le decía mamá, ¿verdad? Porque como uno crece con ellos y todo el mundo le decía mamá, entonces para mí era mamá también. Así que yo nací ahí y me crié eh, más o menos, pues estuve hasta la edad de los 16 años que emigramos con mi familia hacia Panamá. Mi mamá, tres de mis hermanos y mi papá Mauricio. Entonces, viajamos aquí a Panamá por los problemas que hubo en El Salvador de la guerrilla y todo esto, ¿no? Mientras que todo el mundo iba hacia los Estados Unidos, nosotros íbamos para el sur y llegamos a Panamá. Aquí terminé mis estudios secundarios. De aquí salí a servir una misión de tiempo completo en Costa Rica. Aquí vivía cuando me casé. Posteriormente viví un tiempo en Costa Rica por como 5 años. Después viajo a El Salvador, vivimos como 2 años y en el año de 1996 viajamos para Panamá por cuestiones de trabajo hasta la fecha. Ah, mire qué interesante historia. O sea, nace en El Salvador, se va con su familia a Panamá, de ahí crece y sale a su misión y me imagino que regresa a Panamá, después vuelve, va a Costa Rica y me imagino que pues según lo que puedo unir, pues ahí conoce a la hermana Lisette, ¿verdad? Más o menos. Sí. Ahora le cuento cómo es que conocí Claro, a ahorita la le voy mejor a, parte de la familia. ahorita le voy a preguntar eso porque eso nos quedó pendiente en la entrevista de la semana pasada. Entonces va a Costa Rica, después regresa otra vez a Panamá y después se va a El Salvador y después emigra otra vez a Panamá. ¿Es así? No, sirvo mi misión en Costa Rica, regreso a Panamá. Ok. Estando en Panamá, es cuando conozco o tengo la relación con Lisette. Nos casamos. eh, Nace mi hija Beatriz, eso fue en el año 88. En el año 89, nosotros estábamos aquí en Panamá cuando fue la invasión de los Estados Unidos a Panamá. A causa de la invasión es que viajamos a Costa Rica. Conseguí por medio de mi esposa y mi concuño, conseguí un trabajo. Entonces yo fui a Costa Rica, trabajé, estuve por 5 años ahí. Y luego fue que estando en Costa Rica, viajo a El Salvador. Estuvimos 2 años en El Salvador. Y después de eso, consigo un trabajo para venir a Panamá desde el 96 hasta la fecha. Wow. Ya estaba destinado para que usted tuviera y creciera su familia en Panamá. Qué alegre. Ahora, una de las cosas que me llama la atención, hermano, de su historia al inicio, es que es muy similar a la de su esposa en cuanto a los abuelos, ¿verdad? Su esposa le llegó a decir mamá a su abuela y pues usted también, su esposa hasta los 10 11 años y usted a los 16 años que tiene que emigrar con su familia a Panamá, pero mantenía una relación muy bonita con sus abuelos, ¿verdad? ¿Cómo eran ellos? Bueno, mi abuela María era una mujer muy, muy humilde, muy sencilla y bueno, muy cariñosa conmigo. En verdad que ella estaba muy pendiente de todo, de todo. Pero yo viví con ella como hasta los 5 años, 5 o 6 años. Ok. Cuando mi mamá, se casa con mi papá Mauricio,
y entonces dejamos de vivir con ella. Aunque después, cuando yo tenía como más o menos unos 10 11 tal vez 12 años, no recuerdo exactamente, mi abuela fue a vivir con nosotros. Eh, y eso es interesante porque cuando mi mamá se bautiza, yo tenía 4 años de edad. Y al bautizarse, mi abuela era muy católica, muy, pero muy católica. Y entonces mi abuela fue donde el cura a contarle que su hija se había bautizado en la iglesia. Y el cura lo que le dijo fue que tenía que evitar que mi mamá se uniera a la iglesia y si ella no lograba hacerlo, entonces no le iba a permitir comulgar. Y ustedes saben, para un católico no comulgar es como para nosotros no poder participar de la Santa Cena. Entonces allí mi abuela tenía un rechazo hacia la iglesia. Sin embargo, después con el tiempo, ella llega a vivir con nosotros y estando con nosotros, las misioneras empiezan a enseñarle acerca de la iglesia y ella toma entonces una decisión de poder bautizarse. Así que mi abuela, antes de que muriera ella, mi abuela se bautiza en la iglesia. Ella vivió un tiempo con nosotros, después mi tía compra un terreno y mi abuela, mi tía y uno de mis tíos se van a vivir a ese terreno. Nosotros, con mi familia, fue que posteriormente viajamos para acá, para Panamá. Así es como es más o menos la historia con mi abuela. Pero mi abuela era súper, súper amorosa. Mi abuelo materno, él, también, los recuerdos que yo tengo son bien bonitos porque con ellos, eh, bueno, donde vivíamos era una finca de café. Y ahí los recuerdos que tengo es que eh, todas las tardes después de la cena, o todas las noches después de la cena, eh, mi abuelo tocaba guitarra, mandolina, requinto, y uno de mis tíos también tocaba guitarra. Y todas las noches, después de la cena, ellos dos se ponían a tocar la guitarra y una tía, mi tía Emma, cantaba, cantaba las canciones y las canciones que tocaban ellos eran de tríos, de la música de los panchos y todo eso, ¿no? Entonces, todas las noches, eso era como tener una noche de hogar todos los días. Los vecinos llegaban para escuchar que ellos tocaban y entonces esos son los bonitos recuerdos. ¿Cuándo se terminó eso? Cuando llegó la televisión a mi casa. Cuando llegó la televisión se acabó esa, eso de la tocadera de guitarra y de cantar, ¿verdad? Pero así fue hasta la edad como de 5 años más o menos. Ok, muchas gracias, hermano. Y según puedo ver, entonces, am, el Evangelio llega a su casa cuando usted tenía 4 años. Bueno. Sí, mi mamá es invitada por una amiga a ir a un baile y llega a la iglesia invitada para participar de un baile. De hecho, mi mamá dice que cuando pasaba enfrente de lo que era la capilla, ¿verdad? El lugar donde se alquilaba, decía que iglesia más rara, con ese nombre tan largo, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, hasta el día que la invitan para ir a, a ese baile. Y mi mamá cuenta que cuando estaba ahí en el baile, los muchachos que llegaban a sacarla y que todos eran miembros, lo primero que le preguntaban era si era miembro de la iglesia. Y luego la invitaban a que fuera y escuchara a los misioneros. Mi mamá dice que más o menos pasó casi un año investigando la iglesia, ¿verdad? Iba a la capilla, pero no se bautizaba. Entonces, pero así es como llega ella. Y estando allí es que conoce a mi papá Mauricio. Y hago mención de mi papá Mauricio porque este, él es el papá que me crió. Mi papá de sangre, que lo quiero mucho también,
porque me dio la vida y bueno, ahora he aprendido muchas cosas. Este, pues no, mi papá y mi mamá no se casaron por algunas circunstancias que se dieron y mi papá, pues se casa y tiene su familia. De hecho, yo tengo una muy buena relación con mi hermano David, que no sé si estará conectado el día de hoy, pero yo lo invité y tenemos esa bonita relación. Así que por el lado de mi papá tengo a mi hermano David, por el lado de mi mamá tengo cuatro hermanos, todos varones, ¿verdad? Entonces, de ambos lados, puros varones. Puros varones. Ah, muy bien, muchas gracias, hermano. Ahora, ¿podría decirnos cómo conoció a la hermana? Bueno, eso es interesante porque, eh, bueno, siendo yo un joven adulto soltero, antes de irme a la misión, íbamos a jugar basquetbol a una capilla y teníamos un grupo muy numeroso de hermanos que participábamos de, la, de esos partidos. Íbamos los días sábados. Y un amigo que acababa de terminar su misión, que venía de servir una misión en Costa Rica, un sábado no llega, sino que llega más tarde y llega con una muchacha muy bonita, ¿verdad? Y todos llegamos a decirle y él llegó a decir que no iba a jugar porque tenía una invitada y que andaba con ella. Entonces todos llegaron a preguntarle que si la podía presentar y él no quería. Y mientras mis amigos estaban hablando con él, yo me fui a saludar a Lisette, ¿verdad? Yo fui, me presenté, la saludé y entonces ella me dijo que era de Costa Rica. Esa fue la primera vez que yo la vi y yo pensé, wow, qué muchacha más bonita, ¿verdad? Luego entro al campo misional. Estando en la misión, las conferencias de zona, eh, Lisette se estaba preparando para servir una misión. Así que Lisette empieza a asistir a las conferencias de zona y cuando yo la veo, me acordé y digo yo, ah, esta es la muchacha que llegó allá a Panamá. Así que llegué, la saludé y ahí empezamos a conversar. Había una, yo para ese entonces yo tenía una novia y el hermano de la que era mi novia en ese momento, pretendía o le gustaba a Alice también. Entonces, cuando nos veíamos, preguntábamos por esa familia. Poco tiempo después, dejé de verla y cuando llego a la oficina a trabajar como asistente del presidente, me di cuenta que Lisette ya era misionera y estaba en Panamá, porque la misión era Costa Rica y Panamá, los dos países. Entonces, los que salíamos de Panamá, generalmente toda nuestra misión era en Costa Rica y los que salían de Costa Rica, generalmente toda su misión era en Panamá. Así que ahí yo vi que ella ya era misionera y precisamente para mi cambio, eh, Lisette estaba en el barrio donde nosotros asistíamos. Para ese entonces, mi papá Mauricio era el obispo del barrio. Así que cuando yo regreso a casa, Lisette es misionera en nuestro barrio. Pero ¿qué sucedía? La compañera de misión de Lisette no había podido tener ni un solo bautismo en toda su misión y ya solo le faltaba un mes para terminar la misión. Yo había sido su líder de distrito en una de las áreas y en una de las entrevistas esa misionera llorando me contó que nunca había podido tener ni un solo bautismo y que cada vez que ella salía de un área, el presidente de misión cerraba el área para las misioneras, entonces ella se sentía muy frustrada. Cuando estábamos hablando de los cambios, el presidente de misión dice, bueno, dice, vamos a poner a la hermana Quesada con esta misionera y cuando esta misionera termine su misión, entonces vamos a cerrar el área para hermanas. Y yo le dije, presidente, no haga eso. Y le conté lo que había pasado. Entonces el presidente me dice, ah, no vamos a cerrar. Como yo estaba terminando la misión, el presidente me dice, Elder, por favor, cuando regrese, necesito que haga algo
y usted salga a trabajar con las misioneras como que si fuera un trío. Y ustedes saben que en las reglas de la misión eso, normalmente eso no es así. Y entonces el presidente de misión me dice, yo le conozco a usted y yo sé que no va a hacer nada malo y yo lo que quiero es que ayude para que esta misionera pueda salir por lo alto bautizando. Así que cuando yo regresé a casa, empecé a salir con las misioneras para enseñar a los investigadores. Y en ese proceso me encantó ver la forma de que era Lisset, en verdad. Y yo le dije al presidente, mire, presidente, yo ya no voy a seguir trabajando con las misioneras porque fíjese que me empezó a gustar la hermana Quesada. Y la verdad es que mejor no, porque ella está en su misión. Entonces el presidente me dice, no, 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 vamos a hacer una cosa, que se vaya la compañera y después ustedes ya no trabajan. Y así fue, cuando ya la compañera se fue, yo dejé de trabajar con las misioneras, pero me quedó ese sentimiento hacia ella. Posteriormente, cuando termina ella su misión, yo trato de averiguar por ella, ¿no? Y entonces me dicen que ella tiene un novio, así que digo, ay, ¿para qué voy a seguir pensando en ella si ella no sabe que yo existo? Entonces, pero llegó un amigo en común que había servido su misión, que había sido misionero, y ese amigo en común me hace el comentario de que Lisette iba a venir a Panamá y entonces yo me ofrecí para acompañarla y poder encontrarle un lugar donde ella pudiera dormir. Así que cuando Lisette viene, salimos, yo le acompañé porque ella quería dar una vuelta por el área que había sido su área de la misión. Y en ese día, bueno, en esos 2 días que estuvimos juntos, yo le pedí que fuera mi novia. Eso fue un 25 de abril. Y entonces, y ella me dijo que sí. Ella se regresa a Costa Rica y pues si hay aquí solteros, por favor, no hagan lo que yo hice, ¿verdad? Se me olvidó pedirle el número de teléfono. En aquel entonces no teníamos celular y nos comunicábamos por carta, pero yo no tenía el número de teléfono. Un día, regresa un amigo de la misión que había servido su última área, había sido el área donde vivía Lisset, y él me da el número de teléfono de Lisset. Entonces, cuando un domingo eh, tengo la impresión fuerte, pero esa impresión es fuerte de que debía llamar a Lisset. Así que yo la llamé por teléfono. Cuando Lisset me contesta, Lisset estaba llorando. Y entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice, no, 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 nada. Entonces yo le dije, bueno, te llamo, le digo, porque voy a viajar a San José para despedir al presidente de misión, porque había sido presidente mío y de Lisset. Y le digo, para despedirlo y entonces, y me gustaría conversar pues contigo. Así que el día que yo viajo a Costa Rica, pasaron miles de cosas. El bus que iba de aquí hasta la frontera se dañó y llegué súper tarde a la frontera. Cuando llegué a la frontera, ya el último bus que iba de la frontera hacia San José estaba saliendo. Yo tuve que correr y subirme al bus. Ese bus también se dañó, las luces no funcionaban. Los que conocen Costa Rica saben que en la carretera ese bus tiene que pasar por un lugar que se conoce como el Cerro de la Muerte. Es un cerro que se pone mucha neblina y están como decimos por allá, los barrancos a la derecha o el barranco a la izquierda. Entonces, y el bus no le encendían bien las luces. Para no alargar la historia, a la medianoche llegamos a la cima del bus, a la cima del cerro de la muerte, y allá hay un restaurante y el chofer dice, mire, dice, vayan a tomarse un chocolate o un café o algo, dice, para ver si podemos hacer algo porque no veo la carretera, porque las luces no encienden. Y después de como 40 minutos, dice, bueno, vámonos. Intentó arrancar el bus no arrancó
entre los pasajeros empujamos el bus 3 veces en una loma hacia abajo, el bus no arrancó, lo subimos, lo tiramos 3 veces. A la tercera vez dice el chofer, bueno, señores, dice, aquí nos vamos a quedar y a esperar hasta el día de mañana que vengan y envíe la empresa, envíe otro bus y lo recoja y lo lleve a San José. Entonces, allí en ese momento ya todos habíamos aceptado que nos íbamos a quedar en el cerro con un frío terrible y yo estaba en un asiento de dos y como pude, yo hice una oración y le dije, bueno, Padre Celestial, si yo llego a San José en este bus sin cambiar de bus hoy mismo, yo me caso con Lisette. Si el bus tengo que esperar hasta mañana en la mañana que llegue el nuevo bus, eso significa que yo no debo casarme con ella. Y después que yo hice esa oración, tengo la impresión de pararme, voy donde el chofer y le digo yo, oiga, puede intentar arrancar, meter a la llave e intentar arrancar el bus. Y me dice el chofer enojado, ay, pero no ve que lo hemos empujado, hemos hecho esto, hemos hecho lo otro. Y le digo, solamente inténtelo, mete la llave, inténtelo. El chofer se sentó, mete la llave, le da a start y arranca el bus con las luces perfectas. Y yo me voy para, el hombre se me queda asustado, yo regreso más asustado a mi asiento y solo dije en una oración, bueno, Padre, ya sé lo que tengo que hacer. Así que al llegar a San José, yo eh, llegué, bueno, y el bus a una cuadra de llegar a la terminal, el bus se paró y no funcionó más, quedó allí. Y dice el chofer, bueno, por lo menos ya llegamos a San José. Y entonces, me fui, ya eso eran casi como las 2 de la mañana, me fui a donde vivía Lizeth. Lizeth vivía en unos edificios, yo hago una llamada por teléfono y digo, bueno, si Lizeth suena 3 veces y no me contesta, me voy a ir a un hotel porque iba a hospedar en la casa de ella. Y digo, mañana regreso. Pero no, al segundo ring ella contestó y ya entonces subí al apartamento de ellos. Ella vivía con la mamá y entonces digo, yo tengo que contarte algo. Y me dice ella, yo también tengo que contarte algo. Y entonces le digo así, ¿no? Como el chinito, di tu primero. Y entonces me dice, ¿te acuerdas el día que tú me llamaste y que yo estaba llorando? Y yo le dije, sí. Y yo te dije que no me pasaba nada y le digo, sí, me acuerdo. Bueno, ese día yo estaba ayunando y le dije al Padre Celestial, si René es la persona con la que me voy a casar, que me llame por teléfono hoy. Si no, no me caso con él. Y en eso dice, me acordé que no te había dado mi número de teléfono. Dice, y cuando me llamaste, yo sabía. Dice, no te dije nada porque me di cuenta que tú no tenías una respuesta sobre eso. Así que yo le conté lo que me había pasado a mí y entonces le dije, ¿te quieres casar conmigo? Y me dijo, ya que sí. Así que más en la ya después, una hora después, le estaba pidiendo la mano a mi suegra, la mano, bueno, no solo la mano, sino a toda la Lisette, ¿verdad? La estaba pidiendo. Y entonces, nos fuimos a ver a nuestro presidente de misión y a contarle que éramos novios. Y después que le contamos y lloramos con las historias que le contamos, Lisset se levanta, se va al baño para limpiarse un poco los ojos y viene y dice, el presidente de misión me dice, oiga, Elder, si el señor les dijo que sí, ¿por qué tienen que esperar? Y dice, ¿cuándo se piensan casar? Y le digo yo, pues en enero, porque ya estamos hablando que estamos hablando de junio. Ese día era 16 de junio, 16 de junio. Nos habíamos hecho novio 25 de abril, 16 de junio le estaba proponiendo matrimonio. Y entonces yo le dije, bueno, queremos casarnos en enero porque queremos ahorrar para ir al templo y poder sellarnos en el templo. Y dice, ¿eso es todo lo que usted necesita?
Y yo a mí no se me ocurrió más nada. Yo no pensé que no tenía una cama, que no tenía una cuchara, que no tenía un colchón, que no tenía nada para vivir con una esposa. Y yo le dije, sí, solamente eso. Ay, si yo le regalo el pasaje, usted se casa. Y yo dije, bueno, yo creo que sí. Y en eso venía llegando Lisette y dice, pregúntele a ella. Y entonces le cuento a Lisette y dice Lisette, bueno, este, si lo que pasa es que queremos ahorrar. Y digo, no, pero el presidente dice que si él nos regala los pasajes, si nos casaríamos, dice Lisette, sí. Y ese día, para no hacer más largo la historia, ese día nos casamos por lo civil y al día siguiente viajamos al templo, que era un viernes, el día que viajamos era viernes, viajamos al templo de Guatemala y ese viernes 17 de junio nos sellamos en el templo. El sábado 18 cerraba el templo al mediodía. Debíamos viajar el día viernes, porque si viajábamos sábado íbamos a llegar más tarde y en aquel entonces la norma era que tenía que esperarse un año para poder sellarse. Así que así resumidas cuentas, esa fue la manera en que nos casamos, de una manera milagrosa, diría yo. Wow, es una historia llena de tanta fe. Sí, Wow, lo bueno es que los dos confirmaban todo. Qué alegre, muchas gracias por compartir, hermano Brown. Me encanta la historia. Voy a mostrar unas fotos. ¿Usted puede decirnos quiénes son los de las fotos, por favor? sí, claro. Ah, ok. Ahí en esa foto, yo serví como presidente de misión y el apóstol que me apartó se llama Darling H. Oaks, nuestro actual presidente de la iglesia. Él fue el apóstol que me apartó. Ahí estoy en el momento en que él está revisando el nombre y está confirmando los detalles. Al fondo están Lori y David Church. Ellos vivieron en Panamá y cuando yo serví como presidente de misión, él sirvió como uno de mis consejeros. Sí, perdón, cuando serví como presidente de Estaca, él fue mi consejero. Veamos la siguiente. Ah, ok. Ahí está mi hermano David Alvarado. La del centro es la abuela Cecilia. La abuelita Cecilia vivió hasta la edad de 103 años. Y bueno, con ella tuve la oportunidad, como yo no crecí, por, co- como yo no crecí por el lado, no conocía mucho a la familia por el lado de mi papá, una de las razones por las que yo más quería ir a El Salvador era para poder conocer Anexas a, en el pasillo. Muy bien. era para poder conocer a la familia por el lado de mi papá. Entonces, tuve la oportunidad de conocer a mi abuela Cecilia y poder preguntarle. Ella fue la que me dio más información sobre la familia de mi papá. Y fue la oportunidad buenísima. Así que esa foto fue ya cuando ella tenía creo como 102 años ahí. Poco tiempo después ella falleció. Ahí estamos precisamente con mis tíos. Mi tío Carlos está a la mano derecha mía. Él es mi tío Carlos. Tengo a la abuela Cecilia. Está mi tía Tere, mi tía Tita, mi hermano David y mi tío Genaro. Ahí está la abuela Cecilia, está David, mi hermano, está Mari, la esposa de mi papá David, y mi papá David. Mi papá David es mi papá de sangre, ¿no? Es mi papá de sangre. En esta foto fue el día, yo
para ese entonces yo servía como presidente de STAC y era también el representante legal de la iglesia en Panamá. Aquí en Panamá, donde Podría está haber el estado templo, donde, procesando todo lo que había vivido al día siguiente. donde está actualmente el templo de la ciudad de Panamá, es en las áreas que se conocen en Panamá como las áreas revertidas, que pertenecían a la zona del canal. La iglesia era dueña de los edificios, mas no de la tierra. Y entonces, trabajamos para que se nos vendieran los terrenos y ese fue el día en que se firmó la compra del terreno de Cárdenas, de la capilla de Balboa y de la capilla de Margarita. Ahí, por ejemplo, tenemos al hermano Marcos Torrero, que está de lo que sería de izquierda a derecha, la hermana Dalila, que está a la par, ahí, la hermana Dalila de Torrero, está el hermano Bren Lam, le sigue el presidente de misión, el presidente Boren y su esposa. El que sigue, ese es el señor Alfredo Arias. Él era ¿cómo se llama eso? El encargado del ARI, el que firmaba por el gobierno la compra de los terrenos. Atrás está mi amigo Joe Zapata. A la par, ahí está, es la secretaria del señor Arias, no recuerdo cómo se llamaba ella. Ahí está, ese soy yo, por supuesto. Mi querida y amantísima esposa. Ahí está el obispo Sandoval, Hugo Sandoval. Él era, en ese momento él era el obispo del barrio de Cárdenas. Atrás está mi mamá, que mi mamá había estado de visita y coincidió el día que se hacía eso. A la par está la hermana Rosa de Sandoval, ella que es la esposa del obispo, y la hermana este, Dalis de Noya. El, Ivonne Almanza, y ese señor trabajaba para el área, así que no recuerdo el nombre de él, sinceramente, pero los demás que mencioné, todos miembros de la iglesia. Un día memorable para Panamá. Histórico. Ahí estoy con mi hermano Gustavo, él es mi hermano Gustavo. Era el cumpleaños él el que está señalando es mi hermano Álvaro Jared. Él, y ahí le voy a contar un poquito de cada uno de ellos. Y ella es la hija de mi hermano Jared, Diana. ¿Verdad? Este era el cumpleaños de Dianita. Gustavo toca muy bien el cello. Allá tengo entendido que usted va para canta en un coro. Bueno, él toca en un coro de la iglesia y toca el cello. Y mi hermano Jared, él es productor de películas de cine. Es famoso. Así que lo quiero mucho a mi hermano. Ojalá esté conectado por ahí también. Ok, este fue para un diciembre, tuvimos la visita de mi mamá aquí, aquí está mi mamá. Atrás de mi mamá está mi hija Beatriz, mi esposa Lisette, que está a la par, estoy yo. Y aquí tengo a Yendri, mi hija Yendri, y mi hija Maru, que no son de sangre, pero son nuestras hijas, ¿verdad? Y ahí están, ese fue para un diciembre. Eso fue en los predios del templo. Ahí está mi mamá y mi papá Mauricio. Mi papá Mauricio, tal vez solamente para hacer un comentario, mi papá Mauricio fue el que me da el apellido, por eso llevo el Bram, porque él me da el apellido. Y ella es la abuela Cecilia, Ok, ahorita lo pongo. ¿ok? Ahí. Ella es la abuela Cecilia más joven, ella está más joven, y anteriormente, una foto es cuando ya estaba viejita, viejita, ¿verdad? Que ya estaba con más de 100 años. Ok, ahí está mi mamá, de ese lado, mi hija Beatriz y mi suegra.
Marielos Quesada, la mamá de Lisette. Elizabeth. Entonces esa foto ahí es con con las dos abuelas. Muy bien. Ok, este fue igual el día de que me apartaron y ahí estamos. Beatriz, está Lisette, estoy yo, el presidente Ox y el elder Coleman, que fue el que apartó a mi esposa como misionera. Ella es mi abuela materna, mi abuela María, con quien yo me crié desde pequeñito. En Interesante. verdad que curiosamente no tengo muchas fotos de ella, pero ella es mi abuela. Muy bien. Mi abuelo materno, Nazario Navas. Él es el que tocaba la guitarra y la mandolina que yo mencioné. Él era de los con el que me crié. Qué interesante. Aquí estoy con mis otros dos hermanos porque anteriormente estaba Gustavo y mi hermano Jared. Aquí estoy con mi hermano Mauricio Enrique y con mi hermano Javier. Y los tres nosotros vivimos en Panamá, mientras que los otros viven en El Salvador. Ah, muy bien. Este fue el día del sellamiento de mi hija Beatriz. Ahí está Beatriz, ahí está Rommel, nuestro querido yerno, hijo Rommel, y ahí están los hijos pequeñitos de Yendri, nuestros nietecitos, Elina y Ulisito. En esa foto, el papá Ulises no salió porque él había tenido un accidente, aunque estaba ahí en la capilla de Cárdenas frente del templo, estaba en una silla de ruedas. Entonces eso, en ese momento de la foto, fue allí y bueno, él no apareció, pero no apareció que es el esposo de Yendri. Y del otro lado tenemos a Saúl, el esposo de Maru. Recordemos que Maru es como nuestra hija, así que Saúl es como nuestro yerno también. Cierto. Oh, muy bien. Y bueno, ahí tenemos a Beatriz junto con Rommel, ¿verdad? El día de su boda. El día de la boda. Ok, muy bien. Hemos conocido ya con usted y su esposa, pues la mayoría de su familia. Bueno, hermano Bram, ¿dónde nace su amor por la historia familiar? Bueno, eso es bien interesante. Mi esposa contó algo en la semana pasada de nuestro amigo Marcos Torralba, que era miembro del Sumo Consejo. Yo era miembro del Sumo Consejo en ese momento. Y entonces Marco fue el asignado a trabajar con historia familiar. Y entonces Marcos hizo algo que en verdad me encantó. Y desde ahí este, puso esa llamita para trabajar en historia familiar. Cuando Marco llega a la casa y dice, mire, siempre se habla sobre hacer historia familiar. Hoy vengo no para que hablemos, sino para hacer historia familiar. Y en ese entonces, que no existía la tecnología que tenemos hoy en día, llevó esas hojotas largotas, así con las cuatro generaciones, las hojas de grupo familiar, y empezó a preguntarnos, ¿verdad? Y empezamos a llenar y ese fue el primer día con el que empezamos y yo me quedé asombrado porque quien tenía mucha información era Lisette. Yo casi no tenía en ese momento. Toda la información que yo tenía era por el lado de mi mamá, porque mi mamá estaba por ahí y entonces le preguntamos, pero yo no tenía nada por el lado de mi papá. Recordemos que la historia familiar se hace por la línea sanguínea, aunque yo llevo la línea sanguínea y llevo la otra, yo llevo tres líneas ahí, ¿verdad? Y entonces, pero no tenía nada del lado de los Alvarado. Y entonces, yo dije, no puede ser, no puede ser que yo no pueda tener nada y que no sepa nada. Y ese fue el día en que me tocó así, ¿verdad? El espíritu de Elías para trabajar con historia familiar. Y desde ese día hasta hoy sigo investigando cada vez que puedo. Tal vez solo para un comentario. Ahora con la tecnología, usted sabe que teníamos en Family Search la oportunidad de indexar. Curiosamente, por el lado de mi esposa Lizeth,
cómo salen los registros, pero cualquier cantidad de registros, porque bueno, ella ya por 3 líneas ha llegado hasta Adán. Y entonces yo me siento pues pechón porque tengo mi esposa y ahora conozco a alguien que su genealogía llega hasta Adán, ¿verdad? Pero yo todavía no puedo decir que soy descendiente de Adán porque no me llega esa línea, ¿no? Y como curiosamente en El Salvador casi no hay registros como lo hay en Costa Rica, entonces yo estaba pero súper atrasado. Yo no llegaba a mi cuarta generación. Con eso se lo digo a todos, no llegaba. Entonces aprendí que indexando es como se liberan los registros. Entonces, viene y yo dije, no, yo voy a empezar a indexar y voy a empezar a indexar todos los registros del Salvador, porque ahí es donde está mi familia. Aunque yo vivo en Panamá y todo lo demás, y Costa Rica por el lado de mi esposa, yo siempre que me pongo a indexar, indexo registros del Salvador porque yo estoy buscando a mi familia. Y comencé a indexar, y comencé a indexar, indexar, indexar. Y un buen día aparecieron una buena cantidad de registros de familiares. Y fue cuando yo comencé a agregar nombres a mi árbol. Por ejemplo, puedo decirle que hay pueblos en El Salvador, como Tonacatepeque, como San José del Guayabal, que prácticamente toda la gente que vive ahí son familia. Y entonces, por supuesto que yo me pongo a revisar y a revisar y soy muy, muy minucioso. ¿Ah? Cada vez que yo encuentro un registro, lo leo muy detenidamente porque a veces ahí encontramos nombres de familiares que normalmente no, si no le prestamos atención, porque a veces preguntan, dio estos datos fulano de tal que dice ser el tío y entonces esa información que no es la que se digita cuando se está indexando, pero es la información que está en el registro. Por eso yo siempre les digo a los que trabajan en historia familiar, lean todo el registro, léanlo y verifiquen los nombres, porque a veces aparecen nombres ahí que le sirven a uno para agregarlo al árbol genealógico. Es un buen consejo, hermano, porque sí tiene razón. Aparecen nombres que no fueron indexados, pero que son como referencia y terminan siendo familia muchas veces. Así Excelente es. dato. Porque regularmente los padrinos que escogían o testigos, nadie escoge un testigo o un padrino de alguien desconocido. Generalmente es un conocido y por lo regular hasta familia. Tiene razón, tiene razón. Muy bien. ¿Hay algún antepasado que le ha sido difícil encontrar? Bueno, sí. Por el, como le comenté, todavía sigo, sí, tengo varios ahí que tengo problemas, pero me ha costado mucho encontrar eh, después de los años 1800. Yo estoy estancado, llego hasta el año 1800, pero ya de registros que sean del año 1700 todavía no he podido llegar. Pero sigo buscando y sigo indexando, ¿verdad? Porque en algún momento eso se va a dar. Entonces eh, ha sido bien curioso. Quiero contar tal vez una experiencia de esas experiencias bonitas. Y generalmente quiero decirles que yo me he soñado los nombres o el lugar donde puedo ubicar el nombre. Y me ha pasado porque yo también le he ayudado al principio, como no encontraba registros míos, le ayudaba a mi esposa con su historia familiar. Entonces, pero sucedió con el de ella y me sucedió con los míos. Y entonces llegar a cuando usted, por ejemplo, pone eh, un Juan Reyes, por poner un nombre, y usted sabe que se llama Juan Reyes, y usted busca Juan Reyes y le pone en Family Search Juan Reyes de tal lugar
de tal año y a veces le aparecen como 6 Juan Reyes. ¿Cuál de esos Juan Reyes es su familiar? Y entonces usted está en eso buscando, buscando, buscando. Y entonces yo siempre he orado y empiezo a orar y digo, bueno, Padre, ¿cuál de estos Juan Reyes es mi familia? Por favor, Juan Reyes, pide permiso para que me puedan dar una pista, ¿verdad? Y generalmente yo en sueños ha llegado una persona que yo creo que es Juan Reyes, para poner el ejemplo, y me dice, yo soy el de tal y tal, tal. Me despierto, anoto los nombres que me dio y sigo durmiendo. Y en la mañana, lo primero que hago es buscar la computadora, volver a entrar con Juan Reyes, ver los datos y entonces yo los he agregado. Esa ha sido la experiencia que yo he tenido con la historia familiar. Muy bien, qué interesante. Hermano Bram, ¿qué significa el templo en su vida? Mire, para mí el templo es realmente la casa del Señor. Ir al templo para mí es como llegar al lugar donde el Señor habita. Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, el Moisés que subió y vio la salsa ardiente y al llegar allí, el Señor le dijo, quítate los zapatos porque donde estás, tierra santa es un lugar sagrado. Para mí el templo es igual. Y siempre he considerado que el templo es donde se efectúan las ordenanzas que nosotros necesitamos para regresar a volver a vivir con Dios, nuestro Padre Celestial. Cuando íbamos a casar con Lisette, podríamos haber, nosotros no pensamos, como dije, en que no teníamos una cama, no teníamos una cuchara para comer, no teníamos dónde vivir, pero pensamos, los dos pensamos igual. Nos vamos a casar en enero, queremos ahorrar, nos vamos a casar en enero porque queremos ahorrar para ir al templo y poder sellarnos como familia, porque tenemos la promesa de que cuando la ordenanza se efectúa en el lugar correcto, por la autoridad correcta, esas familias continúan después de esta vida y esa es mi seguridad. Cuando servía como presidente de Estaca, no teníamos templo en Panamá. Como dije, teníamos la capilla de Cárdenas y yo sentía que Cárdenas debería ser el lugar donde debería estar el templo, pero fue una impresión poderosa. Cuando se iban los hermanos norteamericanos, porque ahí solo asistían norteamericanos en Cárdenas, de 400, casi 500 miembros asistiendo ahí, que todos eran del ejército. Pero al revertir los terrenos a Panamá, los ejércitos norteamericanos fueron saliendo y poco a poco ese barrio iba a desaparecer. Entonces íbamos a perder ese terreno porque si no se usaba, entonces para lo que se había, la concesión que se había dado, entonces íbamos a perder el terreno. Y nosotros sentíamos que debería ser el lugar del templo. La presidencia destaca, mis consejeros y yo sentíamos que debía ser así. Así que llamamos hermanos de diferentes barrios, dos matrimonios de cada barrio de nuestra estaca para que asistieran a la capilla y se viera que se seguía utilizando el edificio como un sitio de reuniones. En ese proceso, yo empecé a decir que ese era el sitio del templo, este es el sitio del templo. Y cuando me preguntaban la presidencia diaria que íbamos a tener alguna conferencia de estaca, ¿y a dónde vamos a tener la conferencia? Y yo le decía, bueno, la del sábado vamos a hacerlo en Bellavista, pero el domingo lo vamos a hacer en el sitio del templo. Los hermanos me regañaron y me dijeron que yo no podía decir eso, que el único que podía decir que a dónde se iba a hacer construir un templo era el profeta del Señor. Y entonces yo le dije, bueno, eso es muy fácil, le dije yo a la presidencia diaria.
yo no veo al presidente, en ese entonces era el presidente Hinckley, y le digo, yo no veo al presidente Hinckley, pero ustedes van 2 veces al año y se reúnen con él. Ustedes le pueden decir, miren, allá en Panamá hay un sitio que sería bueno que le pudiera ir a ver si qué les parece. Y ellos me regañaron. Pero el presidente, pero no quedó en oídos sordos porque, bueno, el tiempo ahora me dice que ellos sí le propusieron al presidente Hinckley y el presidente Hinckley viajó a Panamá para ver el sitio. Pero como yo era muy intenso con lo del templo, entonces no me dejaron ir con el presidente Hinckley a ver a ver el terreno de Cárdenas, sino que me mandaron con hermana Hinckley para que la llevara de shopping, ¿verdad? Comprar souvenirs y esa cosa, ¿no? Y entonces recuerdo que me dijeron, no, pero usted va a llevar lo más preciado del profeta, que es la esposa, vaya y usted se encarga, ¿no? Pero recuerdo que al hermano Brent Lamb, que era obispo en ese momento de Cárdenas, yo le dije, Brent, porque Brent iba a ser el chofer del presidente Hinckley. Y entonces yo le dije, Brent, tú que eres el obispo del barrio y que hablas inglés muy bien, explícale al presidente Hinckley cuán importante es para nosotros el templo y los sacrificios que nosotros estamos haciendo por ir a San José, Costa Rica, al templo de Costa Rica. Y dice Brent, no hubo necesidad, René, me dice, porque cuando íbamos llegando para subir hacia donde era está la capilla, es como una loma. Y subiendo la loma, el presidente Hinckley le dijo, obispo, para el carro. Y él paró el carro. Y él se bajó, presidente Hinckley, y empezó a caminar. Y usted sabe que cuando llega el profeta, tienen toda la seguridad y todo, y llamando, dice, ¿por qué se pararon? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Y cuando vieron que el presidente Hinckley empezó a caminar por los alrededores de la capilla, sin decir nada, y todos iban caminando detrás de él, callados, entró al edificio, se sentó en el estrado, y se le acercó al presidente Lam, a Brent Lam, y le dijo, preguntó, obispo, ¿dónde quiere que le construyamos el templo? Y dice Brent que le dijo, ¿usted me está preguntando a mí? Y él dijo, sí. Y Brent le dijo, le voy a mostrar, presidente, donde yo he soñado el templo, porque lo he soñado varias veces. Y lo llevó al sitio donde actualmente está el templo de Panamá. Y le Wow. dijo, aquí es donde yo he soñado el templo. Y entonces, bueno, estábamos en el proceso de la compra del terreno. El presidente Hinckley le dijo al secretario, le dijo, denle su tarjeta y obispo le dijo, manténgame informado para saber cuándo ya somos dueños del terreno. Así que, y ríndanos un informe de cómo va el proceso. Cuando pasó eso, después de eso, y se hizo la compra del terreno, ese mismo día Brent le escribió al secretario de presidente Hinckley y unos meses después tuvimos el anuncio ya de la construcción del templo en Panamá. Wow. Entonces, para mí el templo es lo más importante. Mi esposo y yo actualmente somos obreros del templo. Vamos los jueves por la tarde y, y tenemos muchas cosas que hacer, hermanos, Sofoipa. Tenemos muchas cosas que hacer y tenemos muchas necesidades de cosas, pero nosotros vamos todos los jueves al templo porque sabemos que las ordenanzas que se hacen ahí son necesarias para todos los hijos de Dios. Muchas gracias, hermano René, por compartirnos una historia tan fenomenal en cuanto al templo de Panamá. ¿Cómo, cómo la historia familiar le ha ayudado, hermano René, en sus momentos difíciles de la vida? Tengo un buen amigo que dice que trabajando en el templo, ese buen amigo es Javier Olmos, dice que los muertitos, él está seguro que los muertitos le ayudan a conseguir trabajo y él tiene sus propias historias sobre eso. Si algún día lo entrevistamos, él podría contar eso. Y yo creo lo mismo. En los momentos difíciles, la paz y la tranquilidad que hay en el templo, mientras estoy ahí, olvido mis propios problemas y desafíos. Tengo la oportunidad de ir
y llegar al salón celestial y poder sentarme y hacer una oración y sentir la paz del Señor. En verdad, no hay ningún otro lugar que yo conozca donde puedo sentir la cercanía con mi Padre Celestial, como lo es en el templo. Así que para mí, la historia familiar y el templo están relacionados así. Es una amalgama entre uno y otro, porque las ordenanzas que se hacen en el templo son las que todos nosotros necesitamos, usted, yo y los que estamos aquí en esta charla y los que no están y los que ni conocen del Evangelio. Ellos también necesitan esas ordenanzas. En el plan de Dios, nosotros somos sus hijos y todo el mundo que somos cristianos, el mundo cristiano cree en ese Dios y cree que realmente ese Dios es amoroso, pero muy pocos saben que realmente somos, número uno, que somos sus hijos, número dos, que estamos aquí en la tierra por un plan que Él estableció para que podamos regresar a vivir con Él. Que este nada más es un tiempo de probación, es un momento de pruebas, donde unos somos probados de una manera, otros somos probados de otra. Como no recordamos nuestra vida preterrenal con Dios, entonces para muchas personas es como, no existe más nada. Pero llega el momento en que van a darse cuenta de que no era así y que muchas veces rechazaron aquellas cosas que podían ayudarle a regresar con facilidad a su Padre Celestial. Entonces, la obra que se hace en los templos es magnífica y es única y a veces no lo entendemos. A veces los desafíos de nuestra Amor, ¿tú crees que vida, juega? Pero ya déjame tomar, ¿por qué no? a veces los desafíos de nuestra vida nos agobian tanto, o sea, los problemas que si hay que pagar esto porque tenemos un enfermo, porque nos quedamos sin trabajo, etcétera. Esas cosas nos agobian que nos hacen olvidar que nosotros somos hijos de un eterno Dios, que es todopoderoso y que nosotros podemos llegar a ser como Él. Él dijo, sed pues vosotros perfectos como yo o como mi Padre, somos perfectos. O sea que nosotros podemos alcanzar eso porque somos hijos de Dios. Pero muchas veces nosotros no logramos entender esa parte. El templo, las ordenanzas que se hacen en el templo. Por ejemplo, yo ya me di cuenta que mi hermano David está conectado y David, te quiero mucho. Y quiero decirte, David, que la razón por la que trabajamos, David, mi hermano, no es miembro de la iglesia, hermano Sofoita. Y yo solamente quiero decirte, Davidcito, que las ordenanzas que se hacen en el templo son eternas. Tú tienes tu familia y esa familia, tú la amas, tus hijas, maravillosas, mis sobrinas, pero que en el templo es donde podemos tener la seguridad que lo que se efectúa ahí queda sellado por esta vida y por toda la eternidad. Y esa es la razón por la que yo y mi esposa, o mi esposa y yo, siempre el burro va adelante, ¿verdad? Eh, Vamos al templo y efectuamos esas ordenanzas. Es la razón por la que investigamos de nuestros familiares, porque las ordenanzas que se hacen a favor de nosotros los vivos también se hacen a favor de nuestros familiares que han fallecido. Y ellos necesitan también esas cosas. Y yo realmente amo esa obra, la obra del templo. Para mí es de las cosas más importantes que podemos tener. Muchas gracias, hermano René, y bienvenido a su hermano por acá. Ah, si se le permitiera, hermano René, volver a ver a alguien de sus antepasados, ¿a quién sería y por qué? Bueno, hay varias personas que me gustaría volverlos a ver. Para empezar, me gustaría conocer a todos, ¿verdad? Porque sin ninguno de las líneas directas, no estaríamos aquí presentes. Pero hay algunos que yo
quisiera verlos y poder abrazarlos y expresarles mi amor y mi agradecimiento. Entre ellos, a mi abuela María. En verdad, lo que ella hizo me enseñó y el ejemplo que me dio al momento de bautizarse. Porque lo que no conté es que ella tomaba mucho café y ella por una semana estuvo como ver a esos drogadictos cuando dejan de consumir la droga y que tiemblan y les da fiebre y se escapan a morir. Lo mismo le pasó a mi abuela. Y cuando le decían, no, denle aunque sea un poquito de café porque se va a morir, y ella decía, no, porque aprendí que eso no es para mí. Yo a ella le abrazaría y le daría mi amor. Otra persona es a mi papá David. También él me dio la vida. Y yo he aprendido ahora, después de tantos años, a comprender que las cosas no pasan por casualidad. El Señor tiene un propósito. Y yo estoy ahora tan agradecido porque Él me dio la vida. Tengo un hermano y unas sobrinas bellísimas. Usted conociera a mis sobrinas, las hijas de Davidcito, preciosas. Y las hijas de mis hermanos, por el lado de mamá, preciosas. Tengo una familia maravillosa y los quiero mucho. Y me gustaría abrazar a mi papá y decirle gracias. Tal vez cuando era pequeño no lo entendía de esa manera. Ahora he aprendido a reconocer que las cosas no son una mera casualidad. Pero serían quizás muchos otros, pero de los que tengo un sentimiento muy fuerte, serían ellos dos. Muy bien, hermano Abraham, muchas gracias. Siempre he dicho que pues hay muchas cosas que pasan, como usted dijo, pero nada es por casualidad. Y el solo hecho de darnos la vida, le debemos todo. Muchas gracias, hermano Brown, por su historia, gracias por su tiempo, ¿verdad? Y por las cosas que nos pudo comprender. Entiendo que pues pudiéramos llevarnos toda la noche aquí al seguir hablando, pero necesitamos terminar, ¿verdad? Ha sido para mí un honor conocer a usted, a su esposa, a sus hijos y a sus hijas y a sus antepasados, ¿verdad? Gracias por seguir adelante a pesar de algunas situaciones por las cuales a veces pasamos, pero hay que seguirlo siempre. ¿Podría, hermano Abraham, darnos o decirnos, aquí, como mencioné, hay alrededor de 47, 50 personas escuchándoles, am, algunos consejos para aquellos que estamos haciendo la historia familiar? Claro, mira, la historia se oye fácil, se oye fácil. Eh, no es tan fácil, no es tan fácil. Este, para mí, por ejemplo, Family Search, que es la herramienta que la iglesia tiene y es la biblioteca más grande a nivel mundial, ¿ah? Porque muchas otras bibliotecas, hay muchas bibliotecas en el mundo, pero todas están combinadas y Family Search es la que tiene la mayor cantidad de registros, hasta donde yo tengo entendido. Y Family Search es muy sencillo de utilizar, no es complicado, es bien fácil. Tal vez cuando empecemos, tal vez no encontremos registros, porque lo que se busca ahí son registros. Para los que no han trabajado historia familiar, Family Search lo que hace es empezar a armar su árbol genealógico. Y Family Search le ayuda a proporcionar registros. ¿Qué tipo de registro? Partidas de nacimiento, partidas de matrimonio, partidas de defunción, que son las más comunes. La iglesia ha hecho convenios con la iglesia católica, con gobiernos, con otras iglesias, para obtener esos registros que ellos han llevado, microfilmarlos,
hoy en día subirlos digitalmente para que todo el mundo tenga acceso a buscar información. Entonces, cuando uno encuentra un registro, empieza a buscar los datos esenciales. ¿Cuáles son? Bueno, el nombre de la persona, los nombres de sus padres, a veces aparece el nombre de sus abuelos, el lugar donde se efectuó dicho registro, el bautismo o matrimonio, y con eso uno va armando la historia familiar. A veces no los encontramos de primas a primeras, como yo conté hace un ratito. A veces nos van a aparecer un montón de nombres y no necesariamente todos esos son familiares. Entonces uno debe tener la paciencia, debe leer, por ejemplo, yo no agrego un nombre al árbol solo por agregarlo. A veces lo tengo ahí en el registro y lo empiezo a revisar y confirmar de que realmente ese es el familiar, porque después se vuelve un poco difícil o al que no tiene experiencia se le vuelve un poco más difícil eliminar un nombre de cuando ya lo ha ingresado en el árbol. No es tan fácil. Se puede hacer, pero no es tan fácil. Pero uno empieza a buscar y uno debe tomar mucho tiempo. En verdad, le toma mucho tiempo. Por ejemplo, con Lisette un día, trabajando en el árbol de ella, empezamos como a las 9 de la noche y cuando nos dimos cuenta sonó el despertador que nos levantaba a las 5 de la mañana. Habíamos pasado toda la noche trabajando en la historia familiar. Y es bonito cuando uno encuentra esos nombres y los va agregando. Y entonces, Family Search tiene que si hay un familiar que yo no conozco, que ha trabajado en historia familiar y que ya ha hecho algo, y llego a contactar, a agarrar ese mismo nombre, ¡prum! Se me abre entonces la cadena hacia atrás, ¿verdad? Como le pasó a Lisette. Y entonces ahí van los nombres y es qué experiencia más bonita, ¿verdad? Porque uno puede ver quiénes son esos familiares. Yo sé por historias de familia que yo sé eh, que, por ejemplo, tengo unos familiares que vinieron de Italia. Todavía no los he logrado contactar, que eran tres hermanos, pero todavía no he llegado a ese punto. O, por ejemplo, eh, del apellido Bram, que viene del lado de Alemania. O, por ejemplo, de los Navas todavía. O sea, hay mucha información que me falta que recoger. A mí me gustaría entrar hoy y encontrarlo, ¿verdad? Y qué bonito sería. Pero, pero el buscar se vuelve como tratar de encontrar un tesoro y que uno empieza a buscar y a buscar y a buscar. Es una experiencia bonita. A veces perdemos más tiempo viendo TikTok y riéndonos de los chistes graciosos que salen ahí, pero podríamos invertir parte de ese tiempo investigando por nuestros familiares. Muy bien, muchas gracias, hermano Abraham. Para terminar su historia y agradecerle su tiempo, ¿podría terminar cerrando su historia con su testimonio, por favor? Claro que sí, hermano. Bueno, a veces, generalmente decimos, quiero testificar, decimos, ¿verdad? Yo quiero decirlo de esta manera. Yo sé que la historia familiar es realmente una herramienta que Dios ha establecido para poder unir nuestras familias. En la Biblia, allá en Malaquías, el Señor prometió de que iba en nuestra época efectuarse algo maravilloso que iba a hacer que los corazones de los hijos se iban a unir al corazón hacia los padres y el de los padres hacia los hijos. La historia familiar hace eso. Cuando nosotros empezamos a investigar por nuestros familiares, empezamos a descubrir qué cosas hicieron ellos. Y es maravilloso. Miren, nosotros hoy en día tenemos celulares, nos comunicamos por un WhatsApp, inmediatamente sabemos, pero ¿cómo hacían estos familiares para hacer cosas? Sufrieron, pues pasaron por situaciones difíciles. Entonces, es importante que entendamos, y ese es mi testimonio firme, de que definitivamente, definitivamente el Señor nos bendice a nosotros en la medida que trabajamos con nuestra historia familiar.
El profeta José Smith dijo que nosotros no podíamos ser salvados sin nuestros muertos. Y nosotros debemos entender que tenemos la oportunidad de contactar a esos familiares para ayudarles a ellos. No es, la historia familiar es bonita por la historia, pero nosotros como miembros de la iglesia sabemos que la historia familiar es para poder realizar esas ordenanzas de salvación para ellos. Y eso es lo que hace importante la historia familiar. Yo sé que la iglesia es verdadera, que esta obra es de Dios. No tengo ninguna duda. Lo sé, lo sé. Y ese es algo que me ha costado muchas trasnochadas llegar a saber que eso es verdad y que es así. Y que esos familiares, va a haber un día que nos los vamos a encontrar. Y ellos va a ser hermoso, como dijo mi esposa, seremos besados, porque seremos, ¿cómo es que dijo Lisset? Que era eso de besarse. Ellos nos van a besar de agradecimiento por lo que nosotros hicimos por ellos. Puede imaginarse, hermano Murphy, nuestros tátaras, abuelos y toda esa generación de personas para ir a saludar, a agradecernos, a abrazarnos, porque hicimos algo en favor de ellos, algo que nadie, ninguna otra persona podía hacer, solo nosotros. Nosotros hoy en día vivimos en una época en que Dios ha abierto la tecnología y tenemos acceso a la información. Hace muchos años para tener información teníamos que ir a los cementerios, ir lejísimos, ir a tomar nota. Hoy no, ahora está más a la mano y podemos hacer la obra por estos familiares. Quiero compartirles mi testimonio que sé que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Redentor y que Él pagó por mis pecados, por sus pecados y por los pecados de nuestros familiares y de todas las personas que han venido a esta tierra y que vendrán a esta tierra y que viven actualmente en esta tierra. Él es nuestro hermano mayor y Él, por medio de Él, podemos regresar a la presencia de nuestro Padre Celestial. Y quiero compartir esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano René. Un honor conocerle, como le mencioné. Gracias por todo lo que nos compartió y nos animó esta noche. ¿Hay alguien de los que está presente que quiere agradecer al hermano René por su historia o preguntarle algo? Hola, soy Daira. eh, René, un gran amigo, igualmente Lisette, y quiero agradecerle por la ayuda que ellos también me dieron en su momento, por sus consejos y su guía. Realmente René y Lisette, una gran familia, como hermanos, más que hermanos, ¿verdad? Familias. Y realmente aprecio muchísimo este mensaje y estos minutos que nos regaló para llenarnos más de motivación y poder continuar con nuestra historia familiar. Abrazos, besos, René y Lisset y a toda la familia. Desde Boise, Idaho, lo estoy saludando. Aida, muchas Gracias, gracias. bendita. Muchas gracias. Hermana Betty Castro, solo tiene su micrófono apagado. Ahí está. Lo felicito, lo felicito. Excelente experiencia espiritual, excelente testimonio. Yo testifico que ha dicho la verdad, tan solo la verdad. Y no hay nadie que impida esta hermosa obra como es la historia familiar. Y es la responsabilidad de nosotros, como él lo ha testificado. Lo testifico en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermana Castro de Nicaragua. ¿Alguien más? No Bueno, creo. yo quisiera agradecer Ok. a hermano René por tan bella historia. La verdad que gozo cada jueves con él en la oficina cuando él va. Siempre tenemos una historia que contar, siempre hay algo que sacar a la luz, de poder compartir. Y son esas vivencias que tenemos día a día que nos hace amar más esta obra. Gracias, hermano René, por, por todo lo que ha dicho hoy, de poder amar
a su padre, aunque no lo crió. Eso es una muestra de amor y de que nos enseña a todos, ¿verdad?, de que no tenemos que guardar rencor ni resentimiento en nuestros corazones. Gracias. Le amo mucho. Gracias, igual. A usted también, hermana Janet. Mientras alguien más habla, solo quiero leerle algunos mensajes, hermano, que le dejaron acá en el chat. Manamaru agradeció mucho por su historia. Marisela Zacarías, qué bonita historia de fe. Hermano Samsung, no sé quién será, dice, queremos conocer a la hermana Lisette, después que usted estaba hablando de cómo la conoció. Manamaru mandó más corazones, hermana Gendry también. Hermana Marisela también comenta, ¿verdad? Hermano Jorge Acevedo dice qué fabulosa revelación sobre el templo. Hermano Wilson Gómez, el templo está construido literalmente sobre una roca gigantesca. Se puede ver desde un cementerio chino contiguo al templo. Hermana Marisela dice inspirado a ir al templo, a seguir adelante sin demorar, a seguir sin que me afecte el mundo y sus adversidades. Gracias, hermano René. David Alvarado dice, bello testimonio. Muchas gracias. Ashley también, muchas gracias. Janet Inestrosa, hermoso conocer a su papá David. Gracias, hermano Abraham, por su historia. Hermana Dilcia dice, hermosa historia de fe y amor. Hermana Liz dice a nuestro padre, hermana Lizeth dice a nuestro padre Abraham, lo vamos a abrazar cuando viajaremos a El Salvador y lo vamos a visitar. Daira Abraham, gracias René por tu testimonio y mensaje de historia. Familia, bendiciones y saludos. Ustedes son una gran familia. Gisela Díaz, gracias hermano Abraham por todos sus consejos. Hermana Angélica, me encanta verles. Muchas gracias por compartir su historia desde Monterrey, México. Gracias, hermano, estimado hermano, por su gran ejemplo de perdón, el hermano Wilson Gómez. David Alvarado, estoy muy orgulloso que seas mi hermano. Te admiro a ti y tu gran espiritualidad. Ahí están, hermano. Bueno, pues muchas gracias, hermano, entonces, por su historia. Gracias a todos por participar. Aquí en Guatemala tiene un amigo. Cuando quiera venir, estamos para servirle a usted y a su familia también. Y Ya no nos conocemos. En enero tengo que ir con mi esposa, porque usted sabe que servimos como, como asesores de templo, historia familiar del área. Y oh, en enero, a finales de enero, vamos a estar en Guatemala. bueno, me pega un timbrazo y con gusto. Será un placer conocerles. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar, hermano Brand, por su historia, a todos también por unirse y compartimos esta historia en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.